Presento la Guía Escolar de Intervención para Situaciones de Emergencia, Crisis y Vulnerabilidad. Este es material de estudio para maestros, directivos y personal escolar. La guía tiene como consideraciones el primero reconocerse como un compendio como parte de un acervo personal de conocimientos que sobre seguridad todos deberían conocer y dominar de antemano. Personal docente, directivo y laboral de una escuela. No quita la responsabilidad de las autoridades de educación, seguridad pública, protección civil y de salud de proporcionar sistemática y permanentemente a los planteles educativos la totalidad de lineamientos, protocolos, literatura suficiente y entrenamientos por profesionales para enfrentar cualquier amenaza en el centro escolar. Esta guía presenta 145 casos de emergencia y sus protocolos de actuación. Se recomienda sobre todo nunca tocar el cuerpo de los estudiantes salvo casos de extrema gravedad en la que esté en riesgo la vida. Y se recomienda enfáticamente solicitar y contar de antemano con las autorizaciones y permisos por escrito de los padres o tutores para esos casos eventuales. Este consentimiento informado tiene que estar previamente solicitado y resguardado. En el capítulo 1 hace una división de los tipos de amenaza que se pueden presentar. Están las amenazas humanas, ecológicas, geológicas, naturales y casuísticas. En las humanas están las de salud y enfermedad, comportamientos, descomposición social, crimen, negligencia. En las ecológicas, contaminación, calentamiento global. En las geológicas, terremotos, erupciones volcánicas. En las naturales, clima y fauna, y en las casuísticas, accidentes. En el capítulo 2 se presenta una estructura y organización de cómo están en cuanto a los programas y planes escolares de seguridad las diversas escuelas a nivel nacional. Aquellas escuelas que tienen Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, pero no tienen programa de escuela segura y no tienen Consejo Escolar de Participación Social, tienen una estructura, un organigrama que depende en mayor medida de la Secretaría Federal, de la Secretaría de Educación Pública Federal. Es decir, de ahí se desglosan sus protocolos directamente. Las escuelas con programa Escuela Segura tienen un mayor rango de organización, como puede verse en el apartado del medio. Y las escuelas con Consejo Escolar de Participación Social tienen mayor rango en la organización y en la estructura de sus planes y programas escolares de seguridad. Se definen los pasos para elaborar un plan de seguridad escolar. Primeramente, la integración del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, la conformación de brigadas específicas, la elaboración de diagnósticos, estrategias y planes de acción, estructura y equipamiento, evaluación, autocrítica y mejoras. El capítulo 4 contiene todo lo referente al seguro escolar. Aquí no quise puntualizarlo porque sé que esto depende de las pólizas que maneje cada estado. El capítulo 5 es un estudio, repaso y entrenamiento necesarios. Lo maneja como una prioridad y es una recomendación el estudiar continuamente y llegar a memorizar todos los procedimientos de acción y prevención que en este documento se enmarcan. El capítulo 6, emergencia, crisis y vulnerabilidad en la escuela. La emergencia o crisis en la escuela están definidas como situaciones graves, rápidas, inmediatas o de cortísimo plazo que ponen en riesgo serio la vida, la integridad, la seguridad, la estabilidad y el entorno de una o más personas. Cualquier otra situación que no presente estas características no se considera una emergencia, una crisis o vulnerabilidad. Ahora, una situación, si no tiene todas estas características que se enmarcan en este cuadro, no se considera grave. Los tipos de vulnerabilidad. Está la vulnerabilidad momentánea, la preexistente, la física remanente y la emocional remanente.
En el capítulo 7 se presentan las fases de emergencia o crisis de seguridad escolar. En la fase 1 tenemos la crisis o emergencia fuera de control. Fase 2, incidente en curso. Y la fase 3 es cuando el incidente ya está controlado y la crisis está reducida. El capítulo 8 nos presenta como título la seguridad escolar en situación de emergencia o crisis es responsabilidad de quien está más cerca, el factor humano cercano. Ojo aquí porque es muy importante reconocer que en el momento en que se presenta una situación imprevista que por su gravedad constituye una seria amenaza para los estudiantes de una escuela, será el funcionario escolar que esté más cerca de los alumnos en ese preciso momento el responsable de controlar y resolver la situación. No habrá nadie más que responda ante la crisis. No importa el rango o el cargo que ocupe ni su especialidad. El 9 nos habla de los contactos extraescolares cercanos para ayudar en una crisis. Hay que contactar a las personas que viven cerca o en las proximidades de la escuela. El capítulo 10 nos habla de los criterios y prioridades durante una emergencia. Estos pasos son básicos: la atención a verdaderas situaciones de emergencia, identificación de problemas, la seguridad propia que va antes que nada, el brindar atención al problema principal, controlar el problema principal, solicitar ayuda, delegar, pedir y encontrar ayuda. Si la causa no presenta un riesgo, ignorarla y atender consecuencias. Y el bien del grupo mayor estará sobre el bien de un individuo o grupo más pequeño. Tener identificados y localizables a los alumnos y funcionarios en situación de vulnerabilidad. Las personas con discapacidad siempre van antes. Los menores tienen prioridad sobre los mayores. Evacuar un grupo en peligro antes que uno a salvo. El 15 y 16 nos indica evacuar o resguardar a un grupo en peligro antes que atender a lesionados. Si el problema es en interiores, resguardar en espacio seguro interior o exterior. Si el problema es en exterior, resguardar en espacio interior seguro. Proteger y poner a salvo a los estudiantes antes de dar aviso a los superiores de la escuela. Proteger a estudiantes antes que nada. Atender urgencias médicas antes que las crisis nerviosas. Atender personas con urgencias médicas en el siguiente orden: inconscientes que no respiran, conscientes con problemas serios de respiración, hemorragias, conscientes con lesiones, intoxicación y otros cuadros, inconscientes que respiran y crisis nerviosa. Llamar a los servicios de emergencia en el siguiente orden: servicios médicos, protección civil o seguridad pública según el caso, legales o administrativos, y atención psicológica o profesional afín. Dar aviso de una emergencia ya resuelta en el siguiente orden: padres de familia, autoridades legales o administrativas y autoridades educativas correspondientes. Capítulo 11 nos presenta el marco jurídico y normativo con las fuentes previas. ¿De dónde surge este documento? Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta acuerdos, leyes, reglamentos, programas, planes, bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, entre otros. Asimismo, este documento está normado también por la Constitución, leyes, reglamentos, manuales y programas del Estado de Jalisco. El artículo 12 presenta los términos e instrucciones fundamentales, las descripciones de las palabras o frases claves: aula segura, bloqueo de secciones, la calle o vía pública, cierre de aulas, cierre de escuela, contactos extraescolares, espacio interior seguro, espacio exterior seguro, evacuación de espacios interiores y evacuación en reversa. Hay que conocer estos términos porque se presentan en las acciones o se puntualizan en las acciones de los diversos casos. Así también la evacuación fuera de la escuela, factor humano cercano, funcionario escolar, líder momentáneo, llamado para encierro, llamado para evacuación, llamado para salida anticipada, punto de reunión, salón de clase seguro y salvador a salvo. El capítulo 13 nos presenta el glosario complementario de estos términos e instrucciones fundamentales, como los podemos ver y analizar. El capítulo 14 nos presenta el índice de procedimiento de información vital.
Son los modelos básicos de reacción primeramente, los uní o los dividí en la solución de crisis escolar, evacuación en general, evacuación en reversa, cierre de aulas, cierre de escuela, métodos de autocontrol y calma para estrés y controlar emergencias emocionales. Los pasos generales para estos la calma, identificar el problema y causa, identificar factores de riesgo y amenazas para alumnos, garantizar la seguridad de alumnos y funcionarios, resolver el problema principal inmediato, solicitar apoyo urgente, identificar áreas seguras, tener listado de alumnos en situaciones que lo ameriten, auxiliar a alumnos afectados, controlar y solucionar crisis, esperar ayuda e instrucciones de especializados, derivar crisis a servicios de emergencia, expertos, padres de familia según sea el caso. También indica la señalización correcta, tanto informativa como preventiva. Cómo tomar los signos vitales, que serán siempre mediante el pulso, la respiración y la temperatura. Posiciones básicas de seguridad. Triángulo de la vida. Botiquín escolar completo. Material seco, líquido y complementos. Formación cardiopulmonar, los pasos a seguir para también la respiración boca a boca. Maniobra de Heimlich contra asfixia o atragantamiento. Inmovilización y entablillado de emergencia. Curación de heridas y torniquete. De emergencia. Cómo usar un extintor. Cómo reportar una emergencia. Y las obligaciones de comunicación institucional. Todo lo que presenta este documento es importante, pero lo puntualizo porque nos indica paso a paso a quién estamos obligados a informar, tanto durante una emergencia como después de una emergencia. Es importante conocer este aspecto. Ante todos los alumnos, durante y después, siempre se les mantiene informados para evitar rumores o especulaciones. El personal escolar también, en todo momento, maestros en todo momento y directivos escolares en todo momento. A los padres de familia se les avisa únicamente cuando la situación se complique o se extienda o esté en riesgo la integridad de los estudiantes durante la crisis. Después de una emergencia o crisis, siempre se les va a informar. Al presidente de Sociedad de Padres de Familia igualmente, si está en riesgo la integridad de los estudiantes durante la crisis. Después de esta crisis también se le va a informar. A los vecinos solo se les informa durante la emergencia si esta pone en riesgo su integridad o sus pertenencias. Y después no es necesario informarles. A la policía se debe tener cuidado con la información de la institución y de los alumnos, pues no todas las instancias están facultadas para recibir esta información, tanto durante como después de las emergencias. Autoridades judiciales igualmente hay que reconocer quiénes están facultados para recibir la información, autoridades gubernamentales también, servicios médicos y protección civil. A los miembros del Comité o Brigadas de Salud y Seguridad siempre se les va a informar. Al presidente del Consejo Escolar de Participación Social no se le va a informar durante la crisis, pero sí después de la crisis. Al supervisor de zona no se le informa durante la emergencia o crisis, pero sí después de la emergencia o crisis. Y el escalón para esta información es informar inmediatamente al supervisor después de la crisis y el supervisor dará aviso a jefe de sector y jefe de sector a director de nivel. Medios masivos de comunicación, en ningún momento se les puede dar ningún tipo de información, pues esto puede acarrear consecuencias administrativas, civiles y penales para los funcionarios escolares que divulguen información confidencial y exclusiva de la escuela. La información indispensable. Hay que tener o contar con la ficha institucional de la escuela, que es información del centro escolar, fichas de funcionarios escolares, datos básicos de emergencia de la plantilla completa
y fichas de alumnos con información útil para los casos de emergencia. Capítulo 16 nos habla sobre sugerencias y recomendaciones sobre lo que se debe tener y lo que debe hacer una escuela para enfrentar con éxito cualquier situación de emergencia. Se debe considerar el factor humano, las instalaciones físicas seguras, las bases de datos, información y autorizaciones, una infraestructura de comunicaciones como bocinas, timbre, altavoces, equipos e infraestructura para emergencias y medidas, acciones y programas de prevención. El capítulo 17 nos habla de los directorios de ayuda. Si su escuela está lejos de donde se ubican las personas o instituciones que usted considera que lo ayudarían, entonces esas no son las personas o instituciones indicadas a las que debe llamar para resolver una emergencia. Se debe contar con información de instituciones oficiales de la localidad y alrededor de la escuela, información de instituciones privadas cercanas a la escuela e información de gente que trabaja o vive en las proximidades de la escuela. 17. Es memoria útil. Esta memoria útil se integra con archivos de elementos fundamentales que permitirá a los funcionarios escolares de una escuela contar con la información relacionada con el evento. El capítulo 19 nos habla de los entornos de crisis y emergencia. Aquí es donde ya se puntualizan todos los casos y los pasos indicados a seguir en cada uno de ellos. Yo los resumí en los diferentes subtemas, pero les recomiendo leer cada uno de ellos e identificar cuáles son los pasos. Se diferencian unos de otros, pero yo los generalicé un poco. En cuanto a abuso sexual infantil en la escuela, estos son los pasos a seguir: apartarse a la víctima, pedir ayuda, no confrontar al agresor, conservar evidencias, contactar a padres, no someter a las víctimas a interrogatorios, investigar si hay más víctimas y notificar a autoridades escolares. En accidentes personales, brindar ayuda, localizar servicios médicos, esperar llegada de servicios médicos, dar aviso a los padres de familia y realizar un plan de acción. Una de las situaciones de emergencia ante amenaza de la fauna, ausencia, extravíos y desapariciones, condiciones climatológicas severas, conductas inapropiadas, crimen organizado, delincuencia y terrorismo, cuadros médicos iniciales y primeros auxilios básicos, desastres ambientales, disturbios sociales, epidemias, operativos oficiales, rumores y noticias alarmantes, siniestros de la infraestructura escolar, situaciones en eventos deportivos y festividades escolares, situaciones en paseos, visitas y excursiones, tránsito vehicular en inmediaciones de la escuela, situaciones específicas para maestros fuera de la escuela. Esto lo incluí completamente como estaba en la guía, pues considero que son puntos importantes que manejan desde el tránsito, el camino, el detectar personas sospechosas, al conducir, medidas de precaución en el transporte público, si es que se usa transporte público para ir a la escuela. Y este documento finaliza con una bibliografía, sitios, páginas web, bibliografías y documentales recomendados para mayor información, así como un glosario general. Es un documento sumamente importante y yo les recomiendo leerlo a detalle continuamente para memorizar o tratar de memorizar todos los pasos para una correcta intervención ante emergencias, crisis y vulnerabilidad dentro de un centro escolar.